¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un gusto saludarlos como siempre. Gracias por la sintonía. Hay una oferta televisiva muy amplia en este horario y nosotros sabemos que competimos con, todo tipo de contenidos, pero apostamos por el contenido de la reflexión y el análisis, que sabemos que para hacer una vida mejor, un ser humano más libre, no hay nada más importante que tener información y reflexionar las cosas. Hoy día la imagen de fondo me da hasta miedo porque tengo dos seres humanos que están haciendo llorar a sus naciones, que están haciendo sufrir a sus ciudadanos. Qué duro llegar al poder para luego tener que cargar en las espaldas el llanto de miles, si no de cientos de miles de personas. Y hoy día vamos a hablar de temas internacionales, dos temas que nos están llamando profundamente la atención. Uno es el tema de Macri, a ver a cuál lado es, a este lado, de Macri, el presidente argentino, que ha tomado una decisión radical de que las Fuerzas Armadas van a tener un nuevo rol de aquí en adelante. Obviamente la población en su conjunto queda aterrorizada pensando que de repente las Fuerzas Armadas van a salir a reprimir, que es lo que por lo general se teme. Las Madres de Mayo y otros muchos que recuerdan todavía las dictaduras ya han tomado acciones al respecto y están en pleno proceso de rechazo. Por el otro lado, tenemos a Nicaragua, con un presidente que tiene en este momento dificultades y que, claro, las informaciones como siempre no son claras, pero habremos visto en las redes sociales cientos de jóvenes hablando en sus redes, subiendo videos diciendo que están luchando por una patria mejor, denunciando paramilitares, policías y grupos represivos que los están agrediendo. ¿Y qué sucedió? Vamos a hablar de ese impuesto que se puso allá en Nicaragua y vamos a hablar de estos temas. Para ello tengo dos amigos, como siempre, en el programa para que nos ayuden a entender esas situaciones, porque usted sabe, no hay nada nuevo bajo el sol. Algo pasa allá y tal vez ya pasó aquí, o va a pasar, o tenemos que aprender de los errores ajenos. Bienvenido Álvaro del Pozo, diplomático de carrera, especialista en temas internacionales. ¿Cómo estás, Álvaro? Verónica, un gusto estar hoy contigo y junto al general Águeda, que los saludo también muy cordialmente. Gracias por estar en el programa. No podía faltar en este programa un hombre que ha estado cerca de lo que es el mundo de las armas, y el general Águeda, a quien le doy la más cordial bienvenida, ha sido jefe de Estado Mayor. Bienvenido, general. Muchas gracias, Verónica, agradecido siempre por la invitación y un saludo aquí a Álvaro del Pozo. Pareciera que nos hemos quedado como traumatizados de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Hay algo que se llama en psicología el estrés postraumático y creemos que las Fuerzas Armadas pueden dañarnos más que ayudarnos. A mí, que me ha tocado hacer altos estudios nacionales, veo que la iniciativa constante es de seguridad, defensa y desarrollo del país. Pero veremos lo que dijo Macri en su alocución, una larga alocución, pero que hemos rescatado lo más interesante, donde el presidente argentino le da una nueva misión a las Fuerzas Armadas. Vamos a escucharlo. Necesitamos que nuestras fuerzas sean capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI. Pero tenemos un sistema de defensa desactualizado, producto de años de desinversión y de la ausencia de una política de largo plazo. Seguimos conservando un despliegue territorial para amenazas antiguas, pero además es clave que puedan apoyar nuestra política exterior, contribuyendo a nuestra integración al mundo, con una mayor presencia en operaciones de paz de Naciones Unidas, promoviendo la cooperación y sosteniendo nuestra presencia en la Antártida. También es importante que puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en la zona de fronteras, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de carácter estratégico. Como parte de las nuevas misiones será fundamental la participación de las Fuerzas Armadas en la custodia y protección de los objetivos estratégicos. A ello se le agrega el desafío del ciberespacio. Tenemos que contar con la capacidad de garantizar la seguridad de los activos e infraestructuras informáticas críticas del sistema de defensa nacional. Asimismo,
Queremos que continúen asistiendo a los argentinos ante catástrofes naturales o emergencias de distinto tipo, acompañando y salvando vidas como tantas veces lo hicieron y han sido tan reconocidos por las comunidades. Estamos promoviendo un instrumento militar basado esencialmente en el accionar conjunto que nos permitirá avanzar hacia la eficacia del funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Por eso es necesario actualizar la doctrina y los planes de carrera militar, en particular para el uso de las nuevas tecnologías. Tenemos que aprovechar y fortalecer empresas de ingeniería e industrias como las que ya contamos, como FADEA y Tandanor. Es importante trabajar en una ley de personal militar que les permita hacer su tarea de la mejor manera posible y en un sistema de reservas que permita aumentar la capacidad de defensa en nuestro país en caso de que sea necesario. Además, estas fuerzas necesitan contar con salarios adecuados y con un servicio de salud de calidad para ellos y sus familias. Realmente es para reflexionarlo, conceptos que nos llaman poderosamente la atención. Hay que custodiar y proteger los objetivos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para dónde apunta Macri? Y yo me pregunto, Álvaro, ¿qué momento está viviendo ahorita la Argentina para que deba recurrir a las Fuerzas Armadas y hacer un quiebre tan importante como el que acaba de hacer? ¿Qué pasa en la Argentina ahora? Bueno, mira, Verónica, hay varias lecturas. La situación en sí en la Argentina, sabemos todos que está habiendo una crisis económica, unos ajustes, políticas fiscales rigurosas, etcétera, procesos de inflación, una sociedad civil de alguna manera que está saliendo a las calles a protestar, por lo tanto, vemos que hay tensión política en la Argentina. Ahora, para mi humilde análisis sobre la exposición del presidente Macri, tiene dos vertientes, la positiva y la negativa. Es decir, ¿cuál es la positiva? No debemos olvidar el drama, las heridas traumáticas que dejó el poder militar en la Argentina. Así es, ¿verdad? en toda Latinoamérica. Y en toda la democracia, hasta el día de hoy, había como una especie de sentimiento de culpabilidad al contar con esas Fuerzas Armadas, y los gobiernos democráticos no hicieron ninguna inversión. Es decir, a las Fuerzas Armadas argentinas las arrinconaron en la pobreza, en la desactualización, etcétera. A diferencia de vecinos como Chile, Brasil, Colombia, la propia Venezuela, Perú, que han hecho mucha inversión militar. Nosotros, inclusive, históricamente, nuestras Fuerzas Armadas también por el mismo motivo de esa penetración al poder político realmente las Fuerzas Armadas, hoy han visto, se están siendo mucho más dotadas, más preparadas, etcétera. La Argentina juega a ser una potencia media en el contexto global y es también un requisito contar con unas Fuerzas Armadas capaces de ser parte de esos procesos globales. Naciones Unidas, los cascos, las fuerzas de paz, los cascos azules, etcétera. Tenemos que entender también que las Fuerzas Armadas en un gobierno de tinte liberal, de centro derecha, han debido manifestar estas quejas al presidente Macri, decir, ¿hasta cuándo nos van a tener en esta pobreza franciscana? Por lo tanto, esa es la visión positiva, es decir, la Argentina va a invertir, va a cambiar una doctrina militar, las leyes que han anunciado. O sea, me estás diciendo que están haciendo como una especie de sana-sana, porque en el gobierno pasado, a diferencia de los otros gobiernos de izquierda, no se hizo una alianza con las Fuerzas Armadas. Los Kirchner no las querían a las fuerzas. Y no necesitaron. No necesitan. Porque tenían un apoyo social importante en su momento, que después lo hipotecaron, lo despilfarraron, pero tenían un apoyo social importante. Y los Kirchner no tuvieron que recurrir a las Fuerzas Armadas. Entonces, esa es la línea positiva, es decir, la Argentina tiene que otra vez invertir en sus Fuerzas Armadas, etcétera. La línea negativa es un poco esa mirada que hemos visto algunos analistas, etcétera, que dicen, Macri está recurriendo a las Fuerzas Armadas en ese sana-sana que tú dices, porque se pueden avecinar momentos de mucha tensión social y quiere tener este factor de poder como es las Fuerzas Armadas a su lado. Porque dice clarito, y así lo entiendo yo, dice, debemos custodiar
y proteger los objetivos. ¿A qué objetivos se refiere? ¿A sus objetivos económicos? ¿A este objetivo de transformación? Dice muchas cosas, general, que usted seguramente me va a traducir, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas? ¿Es verdad que las Fuerzas Armadas han estado como releaditas? Claro, en realidad Álvaro toca un punto muy importante, ¿no? Después de la irrupción del neoliberalismo, a la caída de los gobiernos militares, todo lo que era de las Fuerzas Armadas fue privatizado, inclusive los cuarteles. Yo tuve la oportunidad justamente de ir a un curso, el 92, perdón, para hacer un curso, y ahí vi que era todo privado, inclusive el Cerro Catedral, que era, ahora es centro turístico, que era parte de la escuela de andinismo que tenían todo lo privatizaron, los cuarteles estaban vacíos, y desde luego fue una forma de castigo, digamos, a las Fuerzas Armadas por haberse intrometido en aspectos políticos. Castigo que dura hasta ahora, ¿no es cierto? Pero ahí viene un poco el análisis. Generó un proceso de desintelectualización. Porque la juventud siempre ve con buen ánimo, digamos, la posibilidad de pertenecer a las Fuerzas Armadas. Ante unas Fuerzas Armadas totalmente esmiciadas, arrinconadas, perdió la esencia, digamos, de los jóvenes ya no fueron. Las Fuerzas Armadas de la Argentina, en la década de 50, Argentina ha sido la quinta economía del mundo. Era el primer productor de trigo, el primer exportador de carne del mundo. Tenía una industria pero pujante, era la envidia y además la admiración de Europa, del mundo entero. Y tenía unas Fuerzas Armadas que hacían ciencia y tecnología, tenían fábricas, han hecho submarinos, aviones, helicópteros, es decir, tenían una Fuerza Armada. ¿Ellos hacían submarinos, helicópteros? Han hecho. Y claro, llegó el neoliberalismo y vendió todo. Han vendido, tienen un poco, pero no como era antes, ¿no? A eso se referirá cuando dice hay que hacer empresas. Claro. O sea, querrá recuperar nuevamente esas Fuerzas Armadas de antes. En realidad, ¿sabe qué? Yo lo que veo en este proceso de modernización y de ingeniería, llamémosle, de las Fuerzas Armadas, que hacen todas las Fuerzas Armadas. Han hecho nuestras Fuerzas Armadas, las de Chile, Estados Unidos, China, en forma constante van haciendo planes estratégicos de 10 años para ver cómo ven ellos las Fuerzas Armadas en el largo tiempo. Pero lo que más me llama la atención a mí de todo esto, no es ni siquiera los objetivos nacionales permanentes o de gobierno que están en la Constitución Política del Estado. Lo que me llama la atención en realidad es el impulso que le quiere dar a las operaciones de mantenimiento de la paz. Porque las operaciones de mantenimiento de la paz, si bien es manejado por las Naciones Unidas, por un departamento de operaciones de paz, pero el DPKO que les llama, pero sigue siendo un instrumento esencialmente de Estados Unidos, ¿no? A Estados Unidos le cuesta mucho dinero un combatiente americano frente a pagar por operaciones de paz a ejércitos que son de la periferia. Entonces, claro. Usted dice que se van a ir a formar allá a la Argentina. Ya existen. No, en realidad nosotros también somos parte de las operaciones de mantenimiento de la paz. Yo trabajé justo como asesor de la misión permanente Bolivia ante las Naciones Unidas, y conmigo hemos abierto la misión de Haití y del Congo, ¿no? Entonces muchos observadores, entiendo bien esto y sé también, entiendo muy bien que las operaciones de mantenimiento de la paz no tienen sentido. Es un botadero de dinero. Fíjese lo que es Haití, tanto dinero que han puesto, y hasta ahora sigue siendo un país en crisis, ¿no? En crisis económica. O sea, no ha servido. El dinero se va pues a pagar a los asesores, hacen planes estratégicos de desarrollo social, económico, y ahí termina, ¿no? El dinero nunca termina de aterrizar para solucionar el problema económico. Entonces, ahí me llama la atención, porque bueno, en realidad la población, la sociedad ha estado subiendo a la web no aspectos que las Fuerzas Armadas van a salir a reprimir, porque las Fuerzas Armadas por constitución política de la Argentina no pueden intervenir en conflictos sociales. Para eso tienen lo que se llama la gendarmería, que es como el ejército,
pero en chiquito, inclusive tienen armas de gran calibre, cañones, todo eso, ¿no? Es una bien equipada. Sin embargo, bueno, debe ser producto de este temor que se ha presentado, porque hay una demanda de la población muy fuerte, mucho temor de la población. Y la verdad es que nosotros acá mismo tenemos referentes inmensos, que sucedió con Gonzalo Sánchez de Lozada en Octubre Negro. Gonzalo sacó a las Fuerzas Armadas, no sacó a la policía, no utilizó a la policía, utilizó a las Fuerzas Armadas con armas justamente para arremeter en el Alto, y por eso hemos tenido tantos muertos. Entonces, ¿por qué la población se siente atemorizada si la Constitución misma no permitiría eso? Justamente por esas experiencias Sí, que hemos ¿no? vivido, ¿verdad? Se relaciona mucho al poder militar, al poder policial, con las muertes, con las dictaduras, etc. Todas las naciones en Latinoamérica hemos vivido esos procesos. Sánchez de Lozada acudió a las Fuerzas Armadas porque la policía en ese momento era contestataria. Claro, ¿verdad? le era adversa. Acuérdate, claro. Febrero Negro, claro. El impuestazo. No, y además, obviamente, ha habido disparos al propio palacio, Correcto. etcétera. Entonces, hoy en día, más bien, en el caso de Bolivia, el gobierno apostó por una relación privilegiada con las Fuerzas Armadas, y en la Argentina, obviamente, están viviendo ese proceso de un poco de reconducir esas relaciones que como yo insisto, han estado marginadas de la realidad argentina, de esa función del desarrollo, de incorporarlas al desarrollo de la Argentina. Y como muy bien dice el general, obviamente cuando uno apuesta a ser parte de estas operaciones de mantenimiento de la paz, está como ganando puntos frente a la mirada de las grandes potencias, en este caso occidentales. Es quedar bien con los gringos, así Claro. de simple, ¿no? Y los militares también argentinos seguramente le dicen a Macri: señor presidente, ¿hasta cuándo vamos a estar en esta situación? Argentina podría estar participando. Y Macri es pues un presidente que apuesta a sentarse con las grandes potencias, y va a tener que ceder y va a tener que apostar, aunque esto le cueste una factura política internamente. Y me extraña, porque es un momento, como tú bien decías al principio, difícil políticamente para la Argentina. Si hubiéramos estado en un momento de mucho apoyo popular, quizá uno entiende, bueno, son los momentos para tomar decisiones profundas, estructurales. Claro. Hoy, en una debilidad política, está tomando decisiones muy riesgosas. Por lo tanto, ya algunos analistas dicen que la Argentina, como que la reelección es a la que está apostando Macri, parecería que se ha desinflado mucho, y más bien están pensando en un sucesor, porque se están tomando muchas medidas erróneas y equivocadas que están hipotecando la posibilidad de que Macri sea el candidato de reelegirse, porque Macri ganó las elecciones, pero apostó inmediatamente a la reelección como presidente Trump. Es decir, él ganó, pero inmediatamente todo el discurso y todas las medidas para la siguiente, ¿no? Para la reelección. Y entonces esto estaría garantizando ese su paso. Y aquí, si me permites, Verónica, tenemos que tratar de hacerles entender a las personas que nos miran que las Fuerzas Armadas y las policías, en la teoría del Estado, son consideradas factores de poder. Entonces, quizá el ciclo en la Argentina de haber marginado a las Fuerzas Armadas ya ha llegado a un punto de mucha tensión. Por lo tanto, no hay país, no hay Estado que pueda, y Suiza, Costa Rica, quizá los únicos que... Pero utilizan a sus Fuerzas Armadas de países cercanos para ayudarse en muchas ocasiones, ¿no es cierto? A lo que voy es que la política, los gobernantes, los partidos políticos no pueden tener una relación marginal con las Fuerzas Armadas y con la policía. Pero bueno, la Argentina ha enfrentado una guerra, se ha enfrentado contra Inglaterra, ¿no es cierto? En un momento en el que seguramente estaba deteriorada su Fuerza Armada. ¿Ni siquiera eso la ha empujado en determinado momento? No, en realidad el efecto fue al contrario, fue un boomerang, ¿no? Videla, en vez de crecer, fue su su espada de Damocles, ¿no? Ley de personal militar. Bueno, en realidad él habla muchas cosas, ¿no? Yo lo que por eso, como entiendo, es un plan de estructuración, cuidar el ciberespacio, apoyar logísticamente a las operaciones de frontera, a participar más en desastres naturales, participar más activamente en lo que es el Polo Sur. Actualizar la doctrina. Están actualizando la doctrina, de hacerse más modernos. Planes de carrera. Y habla de la ley de personal y plan de carrera, que en realidad yo creo que
es una forma de analizarse, ¿no? Hacia dónde quieren llegar ellos, para cada grado. La ley de personal es la ley de ascensos, cómo debe administrarse, que tienen allá ellos una ley, pero quieren actualizar. Seguramente la tendencia del mundo es de que los ascensos sean por vacancias, no asciendan por promociones. Si hay una vacancia para un coronel, asciende el teniente coronel que esté mejor calificado. Entonces, sí, claro, igual para generales, ¿no? Si hay una vacancia, asciende en cualquier momento. Pero yo entiendo eso, pero nuevamente trayendo la discusión de las operaciones de paz, en realidad lo que dice Álvaro es muy importante, ¿no? Son las Fuerzas Armadas que están buscando un espacio para poder desarrollarse. Uruguay vive de las operaciones de mantenimiento de la paz. ¿Qué hace? Es un negocio entre Naciones Unidas y el Estado, porque le pagan por cada soldado, por cada oficial, pero además le pagan por el equipo. Llevan aviones, helicópteros, equipo pesado de ingeniería, etcétera, y mensualmente le paga las Naciones Unidas, es un alquiler. De sus soldados, de su equipo, de todo le paga Naciones Unidas. Es un negocio, por eso que hace el Estado con Naciones Unidas. Claro, te doy mi gente, mis equipos y todo y tú me pagas. Le devuelve, ¿no? Entonces, y a eso se suman los observadores. Ahí quizá general nos podría explicar mejor por qué el Estado invierte pero recupera como negocio. Pero y además claro, vuelve a reinvertir en equipo militar. Exactamente. ¿No? Y bueno, los oficiales que van de observadores, asesores militares a las misiones de paz, él tiene un muy buen sueldo. Y al volver están con 3 operaciones de paz, han hecho un buen dinero para volver. Se puede también perder la vida de los jóvenes. Ha habido gente, claro, ha habido gente que es el riesgo de ser militar, ¿no? Pero yo lo que quiero un poquito más allá. Por favor. En realidad el temor de la población de allá, de la Argentina, no creo que sea que las Fuerzas Armadas puedan policializarse, no va a haber eso, sino hay una denuncia que ha habido de que hay fuerzas americanas que han estado trabajando en determinados lugares allá, ¿no? Esto es una cuestión que sale en las webs de vez en cuando, y a esto se suman las operaciones de paz, ¿no? O sea, ¿por qué más operaciones de paz? ¿Y por qué el asesoramiento y presencia de tropas? Entonces, me está diciendo usted que la Argentina se va a volver un pedacito de Estados Unidos con sus tropas. Pero sí, hay que analizar. Estrategia con Estados Unidos. La tuvo Menem en su momento. Y lo que va a hacer es abrirle las puertas y dejarle ahí viene un poco la preocupación, yo creo. Esa es la preocupación real, ¿no? Entonces, pero estos otros aspectos son, digamos, rutinarios estratégicos, ¿no? Que debe cada Fuerza Armada. Como lo que acaba de decir el general, nuevo rol, doctrina, ley de personal, salario. Va apuntando eso lo han hecho todos, izquierda, derecha, gobierno. Solo le faltaba a la Argentina. Nueva doctrina, todo. Ya. Hasta ahí no nos preocupamos. A mí hay un elemento, mantenimiento de la paz, y ciberespacio. Así es. ¿No? A ver, el ciberespacio, todos sabemos, pero yo estoy tratando de interpretar, cuando hablamos del espacio, Trump del espacio, en este caso ultraterrestre, hace 2 meses anunció la creación de una nueva fuerza, la fuerza del espacio, que hay principios de Naciones Unidas que eso jamás puede ser militarizado. A mí me preocupa porque justamente las naciones a partir de los años 50 visualizó la posibilidad que el espacio ultraterrestre, en este caso, no es ciberespacio, sea un escenario de guerra entre los dos polos, que era Rusia y Estados Unidos, y se creó todo un tratado que establece la prohibición de militarizar, pero Trump ya lo ha anunciado. Y aquí yo veo algunas ideas fuerza de Macri, como apuntando allí, ¿no? A esa alianza con Trump. Ya, muy bien. ¿No? O sea, bueno, cuando usted nos ha dado el área militar en Altos Estudios, nos ha hablado de ese tipo de guerras, y específicamente de la guerra cibernética, ¿no? Así es. O sea, esa es, digamos, la nueva forma de armarse. Sí, está bien que se trabaje. Y él ya se está armando, ¿no? Está bien, todas las fuerzas armadas deberían hacerlo, ¿verdad? Claro, lo hacen, de hecho. ¿Verdad? ¿No? Tengo que ir a una pausa. La próxima media hora vamos a hablar de un tema igual de crítico y de problemático, que es la crisis de Nicaragua. Permítame, por favor, hacer una pausa y ya regresamos.